Bueno, hola a todos y todas, hoy ya cerramos oficialmente el curso 22 y 23, haremos una paradita de verano hasta yo creo allí la tercera semana de septiembre para tomar pilas, leer y seguir explorando nuevas cosas que comentar aquí en el canal, pero antes de dar por sentado el curso sí que creo que merece la pena dedicar un cierto tiempo a pensar con cierta paciencia exactamente qué está ocurriendo, y era de hecho el punto de llegada al que pretendía con estos pequeños vídeos alrededor del libro de Finn, a dónde ha desembocado la modernidad, qué queda de la modernidad hoy, en qué directoras está, cómo podemos juzgarlo, por qué ha surgido, qué está ocurriendo. Bueno, son muchas preguntas, pero por empezar por algún lado, lo primero que me gustaría señalar y que me ha llamado mucho la atención es que una vez que me he puesto a explorar exactamente sobre esto que podríamos llamar el retorno de la modernidad, lo primero es que no es algo que esté ocurriendo solamente en el cine, está ocurriendo en el campo de la fotografía, está ocurriendo en el campo de las arts and crafts, está ocurriendo en el campo de la filosofía, ¿no? Y de hecho están surgiendo como muchas etiquetas que de alguna manera intentan poner en duda esa idea de que lo que nosotros vivimos es una condición posmoderna. Es decir, está claro, es evidente que algo ha cambiado, está cambiando en el ambiente cultural, en la manera en la que se generan textos y en los rasgos y en las creencias, los sentimientos, las estructuras de sentimiento, que es la palabra exacta que se utiliza para pensar esto, que hay en el territorio textual contemporáneo. Y bueno, pues están surgiendo etiquetas para ver exactamente qué está pasando. Por ejemplo, estamos hablando, en el caso del libro de Finn, él habla de, como dijimos, modernidad internacional, pero también estamos hablando de metamodernidad, también estamos hablando de postmodernidad, también estamos hablando de performativismo, que es otra palabra muy interesante que también se está empezando a utilizar, y de hecho ya hay algún libro en la esfera anglosajona escrito con esta idea. Claro, toda esta amalgama de conceptos que dialogan entre ellos, que tienen matices, no son exactamente iguales, pero que ya digo, están prácticamente en todos los campos del saber y de las humanidades, ¿no? Y de hecho parece claro que van a ser como el paso después de la jauntología. Todos nos leímos a Mark Fisher, nos encantó, nos hicimos jauntólogos, nos leímos los espectros de Marx, de Derrida, ahora hay que dar otro pasito más, ese otro pasito probablemente nos lleve o al performativismo, a la metamodernidad o a la, bueno, en fin, postmodernidad, ya veremos exactamente esto cómo se configura. En el caso del cine, ya digo, lo que hay escrito sobre esta evolución, quitando el libro de Finn, de momento, obviamente, es muy poco, y me atrevería a decir que no es excepcional. O sea, hay algún capítulo del libro que habla de cine y metamodernidad, hay alguno un poquito mejor que explora las cuestiones de la postironía, la metaironía, que ahí yo creo que las cosas van un poquito más encajadas, pero todavía queda un trabajo gordo para hacer sobre qué podría ser eso del cine metamoderno o cine metamodernista, que tampoco es exactamente lo mismo. Bueno, pues será una cosa a la que tendremos que meterle mano en los próximos meses, incluso casi me atrevería a decir en los próximos años. Pero antes de llegar ahí, ¿qué es lo que sí que sabemos, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos 20, 30 años? ¿Dónde ha sido esa especie como de mirada hacia atrás? ¿Por qué ha ocurrido, ¿no? Y cómo hemos llegado a esta especie de situación contemporánea en la que, esto es una intuición, no sé si estarán de acuerdo, cada vez parece que hay una bipolaridad mayor, hay un enfrentamiento antagónico mayor entre diferentes fuerzas cinematográficas. Quiero decir, al final, cuando uno coge la cartelera y lo que se ve y lo que llega a plataformas también, parece que hay como dos grandes ramas, ¿no? Una rama donde claramente lo que hay son unos trazados casi siempre que provienen de los grandes estudios o amparados por los grandes estudios, con una serie de patrones narrativos y formales ultramarcados, ya muy claros sobre tempo, sobre evolución de personajes, que en realidad todo lo que hace es crecer y crecer y crecer y crecer con la forma de los benditos multiversos o de, en fin, este tipo de propuestas. Y luego en oposición están todas estas corrientes que no terminamos de aunar, ni falta que hace, donde estarían, pues eso, las pequeñas propuestas que vienen en línea directa de la modernidad, pero estaría también un cierto cine indie contemporáneo, estaría también el tema de la autoficción, de la modificación del documental, a base de la voz, de la autorreflexión, la metareflexividad, todo esto. Entonces es como, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y luego, ¿qué pasa en medio? Claro, porque en medio, ¿qué está? ¿Está a 24? Pues no lo sabemos, pero hay que pensarlo. Están esas películas
medianas que parece que llegan a la cartelera pero no llegan, pero ¿qué está ocurriendo ahí, no? Bueno, vamos a ir despacio. Lo que sí que sabemos, decía, es que podemos poner, al menos en la teoría, un momento en el cual empieza este temblor de tierra que nos llega hasta nuestros días y que se podría cifrar más o menos en los años 90. De hecho, casi todos los textos que hablan de esta cuestión citan dos vértices en los años 90 para esta especie de retorno de la modernidad. Uno, evidentemente, es Taiwán, son los nuevos directores de la ola taiwanesa de los años 90, está Hou Xiaoxian, está Edward Yang, pero es algo que podría estar en toda Asia, es algo que podríamos conectar con Tsai Ming-liang, que podríamos conectar, pues no sé, con todas estas películas que de alguna manera van filtrándose, van llegando como las primeras herederas del cine de la modernidad. Por otro lado, además de Taiwán y ya digo, y algunos otros países de Asia, Yasianke también, por ejemplo, además de Taiwán está Irán. Y está la explosión salvaje del cine iraní, de Jafar Panahi, de Abbas Kiarostami y de todos estos directores que de alguna manera también en esta, lo que se considera la segunda gran ola, si no me falla la memoria y no me equivoco, la segunda gran ola del cine iraní, un poco lo que hacen es intentar recuperar la creación cinematográfica nacional después de muchísimos años de censura y de problemas derivados de, como bien saben, del régimen religioso totalitarista iraní. Claro, esta lógica de lo que ocurre en los años 90 marca un poco una especie de cambio de aires, porque como bien saben, los años 80, por lógica, porque fueron los años del surgimiento de la posmodernidad, de la caída del muro, de la celebración de la economía salvaje, el retorno del neoliberalismo más brutal, en los años 80 ya parecía evidente que se había acabado esta manera de hacer cine, salvo excepciones que siempre existían, pero son los años en los que el gran cine comercial estadounidense, alguno por supuesto de enorme calidad, pero baila sobre la tumba de la modernidad europea y sobre la tumba del nuevo Hollywood. También es verdad que hasta cierto punto son los años del retorno de un cierto Godard, pero eso ya digo, son excepciones y habría que ponerlas en otra dirección. Pero claro, en los 90 llega eso, llegan estas nuevas películas, llega una nueva manera de teorizar, que es lo que luego será la generación de los mutantes, Rosenbaum, Adrian Martin, llega una nueva manera de consumir y de consumir cine y de desplegar las posibilidades de distribución. Festivales, la sala de cine, digamos, deja paso un poquito más a la distribución doméstica en DVD, primeros ejercicios de streaming y sobre todo yo creo eso, el surgimiento de una serie de voces críticas en la esfera nacional e internacional que empiezan como a prestar atención a ese otro tipo de cine, ¿no? Donde hay, pues eso, películas extraordinarias, de una gran complejidad, pues desde Dónde está la casa de mi amigo, A través de los olivos, en fin, y todo este El Círculo, ¿no? Todo este cine, todas estas películas magníficas que de alguna manera dicen, cuidado, porque la propuesta teórica, fílmica de la modernidad no ha muerto, sino simplemente reverdece en otro lado. Y además es curioso que reverdezca, y esto es un dato al que habría que dedicarle atención, reverdece en países donde no nos tragamos, o mejor dicho, donde no se pueden tragar la milonga esa del fin de la historia de Fukuyama, que es uno de los dogmas, ¿no?, de la posmodernidad. Es decir, ¿qué narices va a terminar la historia para un ciudadano iraní o una ciudadana iraní o para un ciudadano taiwanés? Todo lo contrario, la historia está más viva que nunca, la historia tiene que seguir poniéndose en marcha a toda velocidad porque están pasando cosas que no son compatibles con esa especie de paraíso global de la democracia capitalista. En ese reinicio hay un nuevo cine, ese cine es el que de alguna manera nos trae la resurrección de la modernidad. Pero claro, antes de llegar ahí o en paralelo hay que pensar un poco cuáles son las herencias, ¿no?, que se reciben de esta modernidad. Bueno, me gustaría plantear la idea de que este cine, vamos a llamarlo de entrada neomoderno, aunque esté mal dicho, o que arranca en los 90 y llega hasta nuestros días, se tiene que leer un poco desde esta necesidad
de ciertos retornos, cierta calma, cierto volver a la nada, ¿no? Aunque parezca o más que a la nada, volver al vacío, devolver al cine su vacío. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si se han dado cuenta, primera idea, el cine comercial en los últimos años ha tendido a acelerarse cada vez más. Acelerarse en un sentido, acelerarse y a engrandecerse. ¿Qué quiero decir? Acelerarse en términos de montaje, acelerarse en términos de intensidad visual, acelerarse en términos de distribución. O sea, cada vez parece que las películas que van llegando a la cartelera tienen que llegar antes, cada vez son menos válidas o tienen menos vida en cartel, desde luego tienen menos vida crítica, es decir, ahora mismo mientras ustedes y yo estamos hablando, ¿quién se acuerda de el Batman de Pattinson? Por no decir Flash, es decir, no se acuerda ya nadie de estas películas, ¿no? Y son películas además con una construcción visual cada vez más desmesurada hasta el punto de rozar prácticamente el absurdo, por no decir de meterse claramente en él. Es decir, una película como Black Adam con ese CGI que es una cosa incomprensible, ¿no? O sea, visualmente incomprensible. O por no hablar del problema de la duración. Cada vez las películas son más y más largas y esto es un matiz que a mí, la duración de una película me parece estupenda, siempre y cuando haya un soporte narrativo donde esa duración quede de alguna manera explorada, porque recordemos que además la duración es una de las herramientas básicas de la experiencia cinematográfica. Si hay una lógica en esa duración, fantástico. El problema es cuando ante películas como por ejemplo Avatar 2 uno tiene la sensación de que no hay una correlación entre lo que sería el tiempo de la historia, el tiempo del relato y el tiempo fílmico. Bueno, en fin, esto sería algo para discutir. Claro, en este panorama donde las películas se vuelven, repito, tan cognitivamente exigentes que acaban haciendo el ridículo tan espantoso de poder ver una cosa en pantalla como Quantum Manía, que directamente es un atentado contra la visualidad de cualquier ser humano, ¿qué es lo que pasa con el cine de la modernidad? Bueno, pues que el cine de la modernidad reacciona, vuelve hacia atrás, vuelve a pensar qué es lo que domina las salas y por lo tanto lo que hay que modificar. La primera modificación, evidentemente, como digo, tiene que ver con la velocidad. Es decir, frente a un exceso de montaje, frente a un exceso de trama, frente a un exceso de acontecimientos, ¿qué es lo que hace esta neomodernidad? Lo que hace es, lógicamente, abismarse en la lentitud más absoluta. Es decir, aquí está, por supuesto, el slow cinema, del cual creo que hemos hablado en alguna ocasión y si no merecería la pena hacerlo. Claro, el slow cinema no deja de ser una reacción salvaje contra la tiranía de la velocidad de un cierto cine dominante. De pronto, qué alivio sentimos cuando descubrimos la posibilidad de tomarnos un tiempo para paladear un plano, que es que parece una cosa que hablando de cine debería ir de suyo, pero no va de suyo. Es decir, ¿cuántas veces tenemos en una película convencional posmoderna, por llamarlo de alguna manera, tenemos la sensación de que no se nos está dejando el tiempo suficiente para paladear visualmente un plano, ni siquiera en la lógica del plano secuencia, porque vemos los planos secuencias cada vez están más llenos de cosas, no son planos de secuencia para la esto que decía Deleuze, ¿no? Para hacer que el tiempo se filtre en el interior del plano y que sirva para generar en el cine una verdadera experiencia temporal. Son planos donde están buscando claramente el más difícil todavía, la saturación cognitiva, entonces da igual que sea un plano secuencia porque lo que hay es una especie como de duelo desmesurado del director o directora para empatarnos. Vale, pues bien, fantástico. Claro, primer problema, la velocidad. Segundo problema, el CGI, es decir, en películas que cada vez están prescindiendo de manera activa y consciente, absolutamente consciente, de lo que podríamos llamar la naturaleza ontológica del mundo con Bazin, la realidad de las cosas. Claro, en un momento en el que las películas no son y no quieren ser y están escapando al estatuto de captaciones de la realidad, vean por ejemplo el famoso vídeo del libro del El lobo de Wall Street con todas las capas de CGI que hay por plano, etcétera, etcétera. Es normal que de pronto haya un cine que de alguna manera intente volver a las nociones básicas de puesta en escena en relación con la realidad y que de pronto decida que merece la pena
trabajar con los objetos del mundo tal cual, aunque luego haya un etalonaje, aunque haya una dirección de arte, pero claro, la manera en la que, pongamos por caso, Bélatar rueda un interior, o Bélatar rueda una ventana que se abre al mundo, una vía de tren, un bosque, una plaza de un pueblo, es claramente, o tiene claramente, un compromiso ontológico con la realidad, que es un golpe directamente en la entrepierna de esta especie de cine de modificación constante de lo real. Que repito, no es que esté mal, porque no es que está mal, pero son flujos de acción y reacción. De hecho, las etiquetas estar bien o mal aquí tienen poco sentido. Claro, ¿qué más ocurre? Estas películas, las de la posmodernidad, o las del cine posmoderno mainstream, tienen un problema muy jorobado que prácticamente nadie ha pensado, y es que están en una contradicción narrativa constante. Es decir, por un lado quieren la lógica clausurada del relato hollywoodiense heroico al que aspiran y al que se supone que citan, pero por otro lado están en una lógica de abertura constante, porque como están insertas en un multiverso con 200 millones de películas, 4 series, 7 videojuegos y 2 camisetas, claro, el relato nunca se puede cerrar, jamás en la vida. Siempre tiene que estar en esa tensión, que es absolutamente anómala, entre prometer una clausura y no otorgarla nunca, que por otro lado es un rasgo básico de la serialidad malentendida. Remarco lo de malentendida, no tiene nada que ver con Irma Vep, por poner un ejemplo, no tiene nada que ver con Los Soprano. En la serialidad malentendida, el chicle se estira hasta el infinito, hasta más allá de la paciencia de cualquier espectador o espectadora con 2 dedos de frente. En el caso de una gran parte de estas películas también. ¿Cuál es la reacción de la metamodernidad? ¿Clausurar los relatos? No puede ser clausurar los relatos, por la sencilla razón de que uno de los rasgos básicos de la modernidad era precisamente la apertura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se genera esa especie de extraña difuminación de los materiales narrativos, que creo que es extraordinariamente interesante, porque precisamente se sitúa en el en el dintel, entre el relato clausurado y el relato sin clausurar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si cogen películas, estoy pensando, por ejemplo, Pacifiction, que hemos hablado de ella, o algo más recientemente, no sé, por ejemplo, la última película de Kelly Reichardt, que es muy interesante, y además estuve hace poco discutiéndola en Twitter con Faustino Sánchez, que es una de las personas que más saben de esta cuestión de cine metamoderno, moderno y tal. Claro, cuando uno coge estas películas, hay algo del relato clásico, evidentemente. En el caso de Pacifiction está el thriller, está en el caso de la película de la Reichardt está la cuestión del personaje que explora una vertiente artística. En First Scout también hasta cierto punto esto se podía ver, ¿no? Pero son películas donde no hay una clausura lógica, es decir, al final no podemos trazar con seguridad la línea, por ejemplo, los arcos de transformación de los personajes. No podemos entender el relato en términos causales. No podemos entender lo que está ocurriendo desde una perspectiva heredada del cine clásico, ¿no? y de la estructura en general literaria, clásica, cerrada, hermética. Pero tampoco estamos en esta especie de gran agujero simbólico, que era el que de alguna manera se proponían algunas películas de la modernidad. ¿Dónde estamos? Pues estamos propiamente en el en la fisura, en el dintel, en ese reconocer, pero no estar seguro de lo que uno está viendo. Cuando uno ve Pacifiction, reconoce las líneas narrativas, pero no tiene ninguna seguridad concreta sobre lo que está transitando. Claro, esto es maravilloso y es de una complejidad y de una precisión que realmente nos llevan a otro lado, ¿no? También hay algo que toca la construcción visual y que digamos, apunta a un replanteamiento de esa perfección, digamos, entre comillas, esa perfección de lo visible que está en las películas contemporáneas, que tienen un exceso, como decía, de CGI, pero también en esa especie de sublimación de la vida que vemos en redes sociales, que vemos en las pues eso, en los reels de los influencers, en las stories, esa idea de que el mundo es un lugar, no voy a decir perfecto porque no lo es, evidentemente, pero esa idea de que el mundo brilla,
de que el mundo es estupendo, de que los cuerpos son siempre deseables, jóvenes, bronceados en la playa, guapas, guapos, listos para el deseo, triunfantes económicamente, profesionalmente, intelectualmente, ¿no? Este exceso de éxito que domina la imagen contemporánea y cuya conclusión lógica obviamente es la figura del superhéroe o de la superheroína, tiene que ser puesta en duda. Claro, qué brutales son esos relatos y retratos de lo humano que de pronto nos ofrece, pues eso, Saint-Milian, o que nos ofrece Lucrecia Martel, o que nos ofrece incluso Pilar Palomero, o Carla Simón, ¿no? Estos retratos donde de pronto las humanidades están cuarteadas, están rotas, están en crisis, no necesariamente desde el desgarro, o sea, no tienen por qué ser películas desgarradoras a lo Berman o a lo Antonioni, donde los seres humanos se odien profundamente. Basta con echar un ojo al cine de Jonás Trueba o a la última película de Itxaso Arana, que ya saben que me tiene absolutamente fascinado, para descubrir que no, que la puesta en duda de la perfección y del éxito también puede venir dada de la mano de la ternura, del cuidado, del cariño, de los afectos, ¿no? En la metamodernidad, una de las cosas, uno de los ejes sobre los que se vertebra la reflexión es la cuestión de los afectos y cómo ya no nos sirve la ironía posmoderna. La ironía posmoderna, por ejemplo, de Frances A., pues puede estar muy bien, o la ironía posmoderna de cierto Jim Jarmusch puede estar muy bien, pero claro, igual ya no estamos ahí, igual ya no nos sirve la frialdad gélida maravillosa, por otro lado, de un Permanent Vacation o de un Down by Law. O sea, igual estamos ya en otra lógica. Y en esa otra lógica tenemos que empezar por ver si la negación de la imagen del éxito, la imagen superheroica, la imagen potente, es precisamente la aceptación de lo pequeño, de lo concreto y de lo más humilde. Y claro, esta idea de que lo exitoso necesita tomar una distancia, o necesitamos tomarnos una distancia frente a ese aluvión de imágenes del éxito, también nos hace de alguna manera replantearnos toda nuestra relación con lo que tiene que ver con la inmersión cinematográfica. Es decir, cada vez la palabra inmersión a mí me da un poco de grima, porque además se nos puede confundir con otras categorías como el cine inmersivo, incluso el cine expandido, y ahí hay como cosas que tiemblan. Pero cuando hablamos de inmersión, en el caso concreto que aquí nos ocupa, es verdad que hay que, frente a esa promesa de inmersión, que es narrativa y es formal, ojo, es narrativa porque lo que se propone, fíjense, en los multiversos y en todo este tipo de tramas y de series y sagas, reboots, tal y cual, no es la entrada en un mundo virtual, quiero decir, en un mundo cinematográfico, en una diégesis cinematográfica, sino que lo que no se nos propone una entrada y una salida, no se nos propone un tránsito por un relato, lo que se propone es permanecer allí ad infinitum, es decir, permanecer 6 partes, 7 partes, 10, 15, 20, estar inmersivamente solicitados por la trama, pero al mismo tiempo, y esto es más complicado, estar inmersivamente solicitados por la forma, es decir, es una forma que tiende a ser apabullante, como decía antes, tiende a estar acelerada, tiende a aplastar a martillazos cualquier marca de lo real que pueda hacer temblar la enunciación. Es decir, es una forma que nos atrae porque nos cierra. Es decir, voy a poner un ejemplo muy claro, los planos, los supuestos viajes acuáticos de los que hablé en su momento de Avatar 2 o de Wakanda Forever, lo que quieren hacer es cerrar en torno a nosotros una burbuja formal donde nos quedemos absolutamente fascinados con aquello, con el movimiento y con la luz y tal, que ojo, que son herramientas muy interesantes desde una lógica donde el cine puede llegar a un extremo de volverse incluso bello en su no figuración o incluso abstracto, por alguna especie como de chispazo loco de la imagen, el tema de que la ruina, la destrucción o la fascinación visual de pronto nos atrapa, pero claro, el problema es lo que hay detrás de eso, ¿no? El problema es como al final todo eso es una tramoya que parece incluso asfixiar de alguna manera en algunos momentos al espectador o espectadora. ¿Cuál es la otra lógica? La otra lógica es la de precisamente salir o generar una forma que nos invite a salir de esa especie de fascinación pregnante
que muchas películas intentan conseguir pero no consiguen. La metamodernidad es una forma que expulsa, la metamodernidad hasta cierto punto, mejor dicho, esta especie de modernidad internacional es una forma que expulsa. Es curiosísimo, aquí me permito un breve paréntesis, es curiosísimo que precisamente una de las cosas que esté trayendo la metamodernidad sea el replanteamiento de las posiciones postestructuralistas y con ello el retorno, que ojo, vamos a tardar en verlo, pero bueno, ya está ahí, el retorno de una perspectiva donde la punta de lectura principal era el contenido, porque las películas tenían mecanismos reprimidos de explotación, que había que leer a la contra, de pronto ya estamos viendo cómo hay teóricos y teóricas que están diciendo, ojo, cuidado, que tenemos que volver a pensar la forma, porque si queremos poner en marcha algo que vaya más allá del postestructuralismo y más allá de la deconstrucción, tenemos que reincorporar el contenido a la cuestión de la forma, pero no pensar que la forma es simplemente una cosa que está como ahí de fondo haciendo ruido y que no nos interesa para nada. Claro, esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno se va a las grandes películas de esta, digamos, modernidad internacional, la forma es extraordinaria, es decir, la manera, por ejemplo, en la que Abbas Kiarostami sigue a un personaje, la manera en la que se toma un tiempo, en la que busca una manera de encuadrar la tierra, el camino, el polvo, el ritmo, ¿no? O sea, la cuestión en la que permanecemos dentro del coche, experimentando esa sensación de pérdida que hay al principio, por ejemplo, de El sabor de las cerezas, que es extraordinaria, o en una lógica un poco más contemporánea, Amos Hitai, en una película como Frisson, ¿no? Toda esa especie como de dispositivos que parece que son formalmente muy relevantes, algunos más o menos novedosos que otros, da un poco igual, pero son apuestas formales que arrastran el contenido y que son un órdago, vamos a decirlo claro, frente a el sueño este de inmersión total que tiene el cine mainstream contemporáneo. Es decir, ven a mis brazos que te protejo con mi capa de Avatar o con mi capa de Doctor Extraño, y de pronto dice Amos Hitai o dijo Abbas Kiarostami, no, voy a quedarme 40 minutos dentro de un coche mirando por la ventanilla con este señor, porque probablemente lo que nos cuente vaya a ser mucho más interesante. Esto, evidentemente, en vez de inmersión, lógicamente, ¿qué es lo que hace? Expulsa al espectador, pero precisamente en esa expulsión es donde nosotros tenemos una capacidad para tomar decisiones, para pensar la imagen, para tomar una postura ideológica, pero no solamente ideológica, estética, existencial, radicalmente subjetiva, afectiva, sobre lo que estamos viendo en pantalla. Eso es precioso, pero claro, es arriesgado porque requiere ver las películas de otra manera, pero es que de esto va la cuestión. Y ya voy aquí a tirarme un triple y hacer un encaje de bolillos. Fíjense que cuando hace unos vídeos yo les daba la tabarra, y se la seguiré dando porque es un pensador con el que siempre estoy a favor y en contra en una tensión absoluta, con las ideas de André Bazin, en el fondo, y esto yo no sé si siempre se ha entendido bien, cuando André Bazin impide el montaje, cuando André Bazin apoya el plano secuencia, apoya la profundidad de campo, lo hace porque cree en las capacidades del espectador. ¿Por qué lo hace Bazin y si eso es compatible con nuestro 2023? Es algo que no termino de ver muy claro y que en el cual no me voy a meter. Pero al final, en la lógica del proyecto de André Bazin, lo que hay es una creencia en las posibilidades de mirar del espectador. ¿Qué es lo que está haciendo este cine de la modernidad internacional? Precisamente esto, está apoyando el que nosotros podamos hacernos cargo de nuestra experiencia cinematográfica, aunque nos cueste, con toda la complejidad del mundo, ¿no? Entonces, claro, visto todo esto, llegados a este punto, con esta especie de gran puzzle encima de la mesa, es muy complicado, pero no es imposible, confiar en cómo efectivamente eso, primero, está ocurriendo, segundo, está creciendo año tras año, y tercero, y esto ya me preocupa un poco más, pero sería otro tema para hablar más tranquilamente, no acaba por generar un manierismo. Es decir, sí que hay, evidentemente,
una serie de rasgos que podríamos, que es lo que en otros vídeos he llamado o citan peyorativamente como los rasgos del cine de festivales. Pues sí, la mirada a cámara, pues sí, la psicología total del personaje frente a la acción, correcto. Todo esto ya estaba en la modernidad, pero bueno, ahora parece que nos molesta más. Pues está bien, nos molesta más, no vamos a entrar ahí. Pero con todo y con eso, aunque efectivamente existe este tic, de ciertos checks, ¿no? De películas que hacen checks para acabar pareciendo más sesudas o más inteligentes o más autorales y así disimular su pobreza. Una vez que atravesamos este argumento, vemos que todos los años nos siguen llegando 20, 30, 40 películas extraordinarias rodadas desde parámetros de la modernidad internacional, si nos interesa claramente esta cuestión, ¿no? Y muchos directores que estaban en una lógica posmoderna de pronto han dado marcha atrás y han explorado otras dimensiones. Voy a poner solamente un ejemplo, aunque podría hablar de alguno más. Gaspar Noé. El Clímax, por ejemplo, es una película profundamente posmoderna, y no lo digo en un mal sentido. No es mi película favorita de Gaspar Noé, y sé que es arriesgado decir esto, precisamente porque hay muchos rasgos de su cine que tienen que ver con un humanismo salvaje, que tienen que ver con una apuesta visual desquiciadamente ética. Yo en Clímax no terminé de verlos. Evidentemente Clímax es una película maravillosa en lo que toca a la dirección, al movimiento, al color. Formalmente, que decía antes, es un despiporre de película. Pero claro, cuando Gaspar Noé nos propone Vortex, el salto que él realiza pasando de Clímax a Vortex no es ninguna tontería. Es un salto, casi me atrevería a decir que en caída libre, en línea directa, y es un salto maravilloso, precisamente porque lo que hace es recuperar una creencia en la imagen, aunque sea precisamente porque la parte en dos, porque divide el punto de vista, porque utiliza hace otras relaciones con el tiempo que hacía mucho que no estaban en su cine. Es decir, toda esta cuestión de cómo al final el mecanismo de reflexión de Vortex es vertiginosamente ético y no es el de la modernidad tradicional, y desde luego no es el de la posmodernidad, es decir, no hay una gota de ironía en Vortex. Las metacitas que hay se pueden contar con los dedos de una mano. Hay alguna a nivel musical que yo no termino de ver muy claro, pero que bueno, entiendo que son cosas que hace Gaspar Noé y que bueno, pues podemos discutir con ellas, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno termina de recorrer Vortex, al final lo que realmente aprende, lo que siente, lo que creo que se queda en la piel, es que hay una propuesta para que el cine vuelva a estar al servicio de la vida en toda su complejidad, para que el cine vuelva a tener un compromiso real con la realidad, un compromiso ontológico, un compromiso ético, un compromiso trascendental, me atrevería a decir, volviendo casi en el sentido de Schroeder, ¿no? Donde al final dices, este es el camino. No solamente es el que él traza, es el que traza mucha gente junto a él, pero este es el camino por el que va digamos, el que nos va a permitir pensar más cosas en los años venideros, sentir más cosas en la sala, desde luego, que al final es lo que más nos interesa, sentir más cosas hacia y desde el mundo, hacia y desde los otros, pero desde luego también escribir más y escribir mejor y pensar más y mejor el cine. Esa es, yo creo, la luz, el sendero, el camino que merece la pena transitar. Hay muchos otros, pero este es desde luego el que yo les propongo, y es también el que ha recorrido, ¿no? Y yo he intentado trazar esta línea, el proceso desde el nacimiento, los primeros coletazos de la modernidad fílmica hasta el momento en el que estamos. Es el que hace Howard Finn en su libro, pero ya digo, es algo que estamos todos de alguna manera invitados a hacer desde muchos parámetros y desde muchas posiciones críticas, analíticas y de todo tipo. Por mi parte, nada más. Agradecerles hoy especialmente, que ya me tomo oficialmente las vacaciones, que hayan sido tan amables de acompañarme todo este año en mis pequeñas incursiones teórico-académicas, y emplazarles con un poco de suerte para el año que viene, para la tercera última semana de septiembre, donde retomaremos, si todo va bien, la actividad del canal. Ya les digo que tengo algunas cosas en la cabeza, que estoy bastante ilusionado con algún proyecto
de seminario, pero también de entrevista, de encuentro que tengo con algún cómplice, alguna cómplice que creo que podemos escuchar, vamos a poder escuchar a gente muy buena también, que al final uno también se cansa de hablar solo, como digo siempre, hablarle a la cámara, y está bien rodearse de algunos cómplices. Alguna nos acompañará probablemente el curso que viene. De momento nosotros nos quedamos aquí, como siempre. Si tienen dudas, cuestiones, comentarios, el espacio del canal está totalmente abierto. Gracias y que tengan un estupendísimo tiempo de verano, un merecidísimo descanso, y nos vemos a la vuelta.